cambien su tono. Pedro Pérez Norbert, con 35 años de edad, mexicano, doy testimonio de que el 28 de octubre de 1974 fui aprendido por la Dirección Federal de Seguridad. En el grupo que realizó dicha aprehensión iba a la cabeza Miguel Nasser Alba, y quien me entregó a ellos fue David López Valenzuela. De inmediato me vendaron los ojos y me llevaron a una casa, en donde se me desnudó y se me empezó a golpear todo el cuerpo, y principalmente con golpes de karate en la garganta y en la nuca. Después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picada. En el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua. Después de esto me hicieron comer 2 tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y Miguel Nazararo me ponió una pistola en la sien jalando gatillo. En la calle de Regina, en el centro histórico, hay 43 sillas vacías. Recuerdan a cada uno de los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Esta instalación es parte del Museo Casa de la Memoria Indómita, que busca preservar el trabajo, la lucha y las ideas de aquellos que fueron arrancados de sus familias y amigos por participar en actividades políticas y sociales. Este espacio, que expone el trabajo y el archivo reunido durante más de 4 décadas por el Comité Eureka, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra, honra a todos los desaparecidos a lo largo de décadas de persecuciones políticas. Desafortunadamente en México, la desaparición forzada es una enfermedad crónica. Los casos se extienden desde los años 70 y van tocando cada una de las décadas que le siguieron hasta llegar a esta en la que vivimos. Hoy en Voces de Colores visitamos el Museo Casa de la Memoria Indómita. En el Museo Casa de la Memoria Indómita también se imparten talleres para jóvenes y adultos mayores. Además, tiene un círculo de estudios que sesiona todos los miércoles y en donde se presentan los temas relevantes para el país. El museo surge ya por un avance, necesidad, las circunstancias de mostrar la lucha del Comité Eureka y la motivación de esa lucha. Surge también por la edad de ellas, ¿no? Ya iban muriendo y se les platicaron entre ellas de que era necesario seguir la lucha y había que hacerlo de alguna manera. Entonces, ellas ya muchos años de marchas, de mítines y todo eso, ya 80 años ya se les dificulta andar en la calle, una lluvia es para ellas ya, dicen, hasta guerra bacteriológica para nosotros. Entonces había que buscar un lugar para mostrar la lucha y continuar con esa lucha, ¿no? Es que a raíz de los 70s nos desaparecieron a la gente. Nosotros no estuvimos aquí el 68. El 68 estaba yo en Monterrey a 1000 kilómetros de distancia, pero uno de mis hijos, Jesús Piedra Ibarra, muy jovencito, se indignó con lo que pasó el 2 de octubre y con lo que pasó el 10 de junio del 71. Y entonces él, como miles de jóvenes, iniciaron una lucha contra un gobierno sordo, contra un gobierno ciego que no quería ver a nadie, que no escuchaba a los pobres, que no escuchaba a los trabajadores. Y entonces se integraron a lo que fue la lucha armada. Nunca lo hemos negado. Mi hijo pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre. Nunca lo he negado. Se lo dije a todos los presidentes. Y los demás compañeros pertenecían a otras agrupaciones que luchaban también por la emancipación de los pobres, por el triunfo de los pobres contra los cuantos millonarios que tienen toda la riqueza en este país. ¿Y qué pasó? Los desaparecieron. Y yo les decía ahí en la Asamblea Legislativa que son muy buenas las leyes,
que hay que hacer más leyes buenas que protejan a los pobres, que protejan a los trabajadores, pero que mientras no estemos unidos los de abajo, los del pueblo, mientras no luchemos contra esa prepotencia de un ejército que reprime, de una policía que tortura, y mientras no se castigue a Echeverría y a todos los demás presidentes que llevaron a las cárceles clandestinas a todos nuestros desaparecidos, y mientras no se castigue a los rompehuelgas, a los traidores y a la gente que quiere robarle el patrimonio a los pobres y como a ustedes los trabajadores, mientras no se impidan esas injusticias, no vamos a ganar, pero vamos a ganar si estamos juntos. Entonces se abocaron, sobre todo doña Rosario, se abocó a buscar un lugar y encontramos este. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es el archivo del Comité Eureka. O sea, nosotros no batallamos para montar el museo. Todo esto es nuestro archivo. Hay cosas, hay objetos que son colección, como por ejemplo las mantas. Todos los carteles son los facsímiles que están aquí atrás, son nuestra colección. Las fotografías de los desaparecidos de los años 70, 80 y 90 también son nuestra colección. Los testimonios son parte de nuestros expedientes. Esas fotografías también son nuestras. Había que desatar ciertas emociones. Y una de las maneras es de que muestres tú objetos muy personales. Entonces ahí hay una identificación con la gente, decir, estas son cosas personales. O sea, no tendrían ellos por qué conocerlas, vaya, por decir algo, ¿verdad? Uno es muy celoso de sus cosas. Y más cuando es de un familiar que ya no está en la casa. Entonces uno se vuelve un protector, a lo mejor de una manera muy acentuada. Entonces poder transmitir eso, entonces se hace con objetos. Esa cama, esa máquina de escribir, ¿verdad? Es una máquina de escribir que dio años de batalla. Entonces ahí está, ¿verdad? Son cosas hasta... De repente uno que estuve acostumbrado a esa máquina de escribir porque miraba a doña Rosario echarse sus comunicados, sus volantes ahí, ahora hasta pareciera alguna cosa que genera cierto respeto, ciertas cosas así como que dices, híjole, y se ve una foto ahí de ella escribiendo también. Entonces, eso obviamente toca a la gente. Sí, la hace, si bien podríamos decir no transportarse, pero sí hay cierto respeto, hay ciertas cosas que dicen, bueno, tan limitadas estaban antes y lucharon, entonces es una manera de decir, hay que luchar, ¿no? Sí, el respeto a todos estos objetos, ¿no? Es reconocer que el museo es por la lucha, sobre todo de las doñas, es que es un ejemplo, es que es el ejemplo de la persistencia, la lucha, la constancia, la tenacidad y eso. Y yo creo que ellas tampoco se planteaban más que la presentación con vida de sus hijos y sus familiares. Y dejaron ya un legado tan importante, porque por eso es importante este museo, porque es de los pocos en su tipo en el mundo. Hay algunos ejemplos, pero además en nuestro país, donde un sistema político ha negado históricamente las realidades, un museo como este es darle un golpe al sistema, pequeño, mediano, grande, pero es un golpe porque no les interesa tener un espacio abierto como estos donde se refleje lo que no está en los libros de texto ni estará mientras sigan estos gobiernos, donde no se les seguirá explicando a las personas, a las nuevas generaciones, que en los años 60, 70 y 80 hubo y hay un sistema político, un régimen que han aniquilado a nuestras poblaciones, incluso poblaciones casi enteras, municipios que han sido casi aniquilados,
y que entonces estos espacios se mantengan, pues es súper importante. Te dan una visita guiada donde te cuentan la historia de todos los desaparecidos, que claro, es incompleta porque no se llega a saber realmente, ¿no? Día con día las madres que no quisieron ser personas que andan en lucha, ellos dicen, nosotros no buscamos esto, nosotros queríamos estar en nuestra casa y tener una vida normal y nos sacaron de nuestro hogar y tenemos que estar perdiendo tiempo, como le llama la gente, pero queremos encontrar a nuestros hijos donde sea y como sea, vivos, donde estén. Eureka es la lucha por todos los desaparecidos, por todos los exiliados políticos, por todos los que sean atropellados por la autoridad, atropellados de sus derechos. Ese es el Comité Eureka. Y como muchas de ellas decían, no solamente es por mis hijos o mis hijas que han desaparecido o han sido ejecutados extrajudicialmente, sino también por los hijos y las hijas de las otras personas, porque somos una sociedad. Y en esa sociedad cuidamos a todos y todos los miembros de esa sociedad para que podamos seguir creciendo. Entonces estas madres han hecho su lucha para poder no callar la injusticia, no exigir la justicia, pero además movilizarse, visibilizarlo, porque bueno, sabemos que la lucha de las mujeres ha sido invisibilizada, ha sido siempre colocada en un papel, ¿no?, de solamente las actividades dentro de casa, y que su lucha por una sociedad más justa, más equitativa, no se ve, se hace menos, y eso lo vemos alrededor de toda la historia de México, donde no hablamos de esas protagonistas. En 2004 se empezó a buscar el lugar y ya se sabía que había que buscar uno para el museo. Entonces hubo una convocatoria, pero no pública, sino que entre conocidos, ¿no?, de que había que ser una asesoría de un curador y de museógrafos. Entonces sí, se platicó con varios, pero hubo uno en especial que tenía esa sensibilidad, y él fue una persona que se eligió. Entonces inmediatamente se abocó a buscar el equipo con el que iba a trabajar. Empezó ya más, con más tiempo para consultar nuestro archivo, para entrevistarse con algunas de las doñas, no se podía con todas, no se puede con todas, ver fotografías, entrevistas y todo eso, y él darse una idea junto con los museógrafos de cómo iba a estar la exposición museográfica, ¿no? Una manera de mostrar un crimen de lesa humanidad. Entonces había que, de alguna manera, porque vienen niños, vienen jóvenes, y había que, como nos dijeron unos de la Escuela de Filosofía, que nosotros dulcificamos un crimen acá en la manera en cómo exponemos las cosas. O sea, es una parte fundamental poder expresar mediante objetos, mediante testimonios, cartas, poder expresar un crimen, un delito, ¿no? Nosotros no le llamamos guerra sucia, como bien nos ha enseñado este museo, ¿no?, porque una guerra es entre pares. Aquello fue una aniquilación contra toda la disidencia política, armada o no armada. Nos ha quedado muy claro a partir de estar en este museo y de todas las historias que recoge y de las personas que han pisado este espacio para conocerlo, que la memoria es justo el tema más importante en un país, sobre todo como el de nosotros, que ha sido acribillado socialmente, legalmente, en fin, de todas las maneras, y que en una sociedad tan dividida, tan polarizada, tan poco organizada, la memoria es el elemento
fundamental para la organización del pueblo. No, todavía la deuda sigue. Este museo lo inauguró la señora Rosario Ibarra. Ella es una luchadora incansable, siempre buscó a su hijo y de ahí es que le dieron el nombre de Casa de Memoria Indómita. Ella es la encargada, ahora su yerno es el que es el responsable, pero yo creo que todavía está la deuda. Afortunadamente hemos tenido que cruzar por momentos muy difíciles, el cual hasta el momento pues nos tiene muy consternados los hechos del día 26 y parte de la madrugada del día 27, en donde pues fuimos reprimidos. Sobre todo aquí somos hermanos del mismo dolor. Es algo que unifica. Pero también el que perpetra sigue siendo el mismo. El que organiza, el que crea las condiciones para la violencia sigue siendo el mismo. El mismo me refiero al gobierno mexicano, apoyado obviamente con el ejército, la marina, la policía federal, el CISEN ahorita también, las policías estatales, las municipales. O sea, es un organismo que también el que ha estado siempre presente, es el único que tiene la presencia y la movilidad en todo el país. Y en todo el país están ocurriendo estas cosas. O sea, también en el pasado achacaban las desapariciones a grupos delincuenciales, así se les decía, ¿no? Ahorita son el crimen organizado, se le cambiaron nombre nada más, o los cárteles de la droga. En el pasado hay documentos en el que fue el mismo ejército que organizó esos grupos delincuenciales, hay órdenes por escrito. Entonces, si eso fue hace casi 40 años que así actuaban ellos, en aquellas condiciones, o sea, era un contexto diferente al de ahorita, ¿verdad? Todos aquellos que protestábamos éramos señalados como comunistas, como socialistas, como, ¿sí? O sea, que queríamos adueñarnos y destruir las instituciones democráticas de este país, ¿verdad? En ese discurso propio de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, entonces, ahorita, en otro contexto, ¿verdad? Que se trata ya que ese mismo capitalismo que originó eso, ya hablando ya con términos más políticos, ¿no? Ese mismo capitalismo que originó en aquel momento esa represión contra aquellos que no pensábamos como ellos, entonces ahorita se trata una etapa más salvaje. Entonces las desapariciones tienen, hay un salvajismo que ya ni lo pueden ocultar. Entonces, ahorita se trata de despojarnos de todo lo que todavía tenemos. Bueno, ya casi no tenemos eso, ¿verdad? Nos despojan de la educación, nos despojan de la salud, nos están despojando de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio, nos despojan del agua. Entonces, en ese contexto, pues, para que ellos puedan entregar el país, necesitan generar violencia. No es un tema muy fácil, no es un tema que la población del que quiera hablar. La gente quiere olvidar, la sociedad está acostumbrada a olvidar, porque de esa manera sienten que los dolores duelen menos. En un país tan maltratado como el de nosotros, que nos han enseñado además que es mejor dejarlo ahí por la paz, las cosas, incluso
a nuestros desaparecidos o desaparecidas que seguir luchando por la presentación con vida, ¿no? Hasta hay casos en los que parece ser que es mejor o se prefiere que se encuentren a las personas muertas, pero que se encuentren. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que es mejor que no nos duelan las cosas. Y la población entonces no está tan acostumbrada, la sociedad no está tan acostumbrada a estos temas. Mantener la memoria viva de todas estas desapariciones forzadas que han existido y asimismo la lucha de los y las familiares y de la gente que está alrededor buscando justicia, buscando a sus familiares, ¿no? Esa es la importancia y no perder, porque la memoria es esta parte de la historia para poder seguir, para construir una sociedad más equitativa y donde también no se cometan nuevas injusticias. En aquellos años decían que eran grupos delincuenciales y nosotros insistimos como comité y organizamos otras 50 organizaciones junto con nosotros y creamos un gran frente nacional contra la represión. Y a los que nos decían que ellos no los tenían, insistimos tanto nosotros, hubo mucha lucha, muchos mítines, marchas, tomas de edificios, tomas de carreteras, tomas de puentes, toma de pasos internacionales. Entonces llegó un momento en que se sintieron ellos obligados a entregarnos desaparecidos, con vida, y estuvieron en campos militares. Entonces no es que los tenían los grupos delincuenciales también, resulta que los tenían ellos, ¿no? Entonces eso es lo que no conocen muchos jóvenes, lo que no sé, incluso muchos adultos, porque esta parte decidimos hacerlo museo porque son historias ocultas, son historias que el gobierno no le conviene que se sepan. Y no lo hacemos porque no le convenga, porque estamos nosotros, se podría interpretar eso como que somos contreras. No, es mostrar la lucha, mostrar la dignidad de un grupo, de un comité, el valor que tuvo ese comité cuando nadie hablaba de derechos humanos, la exigencia para que se respetaran los derechos humanos. Bueno, esa voluntad férrea que tuvieron ellas y que tienen todavía. Todos juntos con ella y luchando por nuestras familias, por mi hermano y por todos los demás. Para nosotros todos los demás desaparecidos son nuestras familias. Eso es lo que realmente es nuestra lucha. Nunca nos hemos puesto, no hemos tenido tiempo a sentarnos así a decir quiénes son las que todavía están. Lo vamos a hacer. Tenemos aquí unos compañeros, un área de investigación, se llama un área del museo, que se va a encargar de eso, de irlas a buscar. O sea, ellas ya no pueden. Entre ellas hay unas que fueron cambiando de casa y eso, ¿no? Hay otras que siguen viviendo muy lejos me refiero a que no son zonas urbanas. Entonces hay que buscarla, pero yo en lo personal podría decir que quedan como algunas 20. Habría que buscar las demás. Hay hijas, hijos, ¿verdad? Pero las que originaron el comité ya son muy pocas. Yo creo que 20 estoy exagerando el número. Yo de las que veo así, de las que me acuerdo, y no propiamente son las mamás, son hermanas que continuaron la lucha, porque muchas de ellas, muchas mamás, murieron tempranamente, porque es un dolor muy fuerte para ellas, ¿no? Y los papás también. Los jóvenes tienen su criterio, o sea, no subestimamos la capacidad que tienen ellos, ¿no? Tienen la cuestión muy difusa, pero ellos ya traen un hartazgo. Ellos han nacido, han crecido en un ambiente de crisis y de un gobierno criminal. Entonces ellos tienen un instinto ya de revolucionar las cosas, de cambiar este asunto, pero falta una explicación en cuanto al tipo de crimen que es la desaparición forzada. Muchos de ellos vienen con la idea de que pareciera que fuera algo nuevo y que fuera algo al azar y que el culpable de todo esto, en
según el criterio de ellos, lo que han aprendido, lo que han oído, es los cárteles de la droga, el crimen organizado, como dice. Nosotros lo que hacemos aquí es de explicar cómo ha evolucionado la desaparición forzada de personas, que en un momento hay que ponerlos en contexto. ¿Qué ocurrió en los años 70? ¿Por qué pasó, verdad? ¿Cuál fue? El gobierno tiene motivaciones para hacer esto, ¿verdad? Para comportarse como criminal, para ser un criminal. Tiene motivaciones y hay que entender esas motivaciones que tiene el gobierno, porque así es como uno enfrenta este tipo de delitos. Entonces es fundamental que ellos entiendan, que escuchen al gobierno, pero también es necesario que nos escuchen a nosotros y cuál ha sido nuestra experiencia. Nosotros como familias de jóvenes que antepusieron su seguridad personal por cambiar la situación de este país, ¿no? Entonces se les da el contexto, se les dice cuál ha sido nuestra experiencia, cuál fue la motivación del gobierno haber desaparecido, que lo continúa haciendo, ¿verdad? Tantos jóvenes que por pensar diferente fueron desaparecidos. Es un registro de las personas con que he hablado yo. Ya van cerca de 18,000 personas con las que me he sentado a platicar. Sí, o sea, no podemos soslayar esto nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo, además nos gusta explicar las cosas que han pasado. O sea, tenemos, yo creo que esa paciencia de hacer las cosas. Entonces, de casi 18,000 jóvenes adultos también con los que he platicado, 2 personas no han estado de acuerdo, solamente 2. Entonces, como dijera un matemático o un actuario, es una cifra despreciable. O sea, entonces nos damos cuenta de que ante ese universo, solo 2 personas, 2 personas justifican el actuar del gobierno. Quiere decir que los jóvenes tienen esa capacidad de entender. Pareciera que andan con su aparato, con el teléfono, ¿no? O que andan, como decimos nosotros vulgarmente, andan en la baba. No, fíjate que no andan en la baba. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? Ha rebasado nuestras expectativas realmente de cómo la juventud sí siente estas cosas, nada más que necesita cierta explicación, o sea, voltear a ver el pasado. Lo tienen que hacer. Tenemos que ayudar en eso. Entonces, si somos de aquellos años, pues tenemos que decir lo que pasó. O sea, pareciera que es algo novedoso decir la verdad. O sea, como que si fuera algo ingenioso. En varios lugares. Cuando se funda el museo, bueno, a Jorge lo conozco un poco antes de que se funde el museo, y a doña Rosario Ibarra, que había estado con nosotros también varias veces en los círculos de estudio, precisamente. Cuando se funda el museo, pues nos parece un espacio muy importante. En ese entonces nosotros teníamos algunos espacios en donde estábamos haciendo las charlas, presentaciones, etcétera, y nos pareció importante colaborar en el museo, no solo que nos dieran el espacio para hacer lo que hacemos, sino incluso colaborar. Es decir, nos parecía un espacio que cuidar, un espacio en el cual pudiéramos integrarnos, no solo, insisto, como círculo de estudios y entonces hacer nuestras actividades y olvidándonos de lo que representa el museo. Entonces, los que organizamos las actividades somos un grupo de 10 aproximadamente. Trabajamos en otras cosas, entonces el tiempo que nos queda libre lo dedicamos a la organización de estas actividades, y tenemos un público en general cada 8 días de entre 30, 50 o más. A veces sí depende mucho del ponente, de qué tan conocido sea o del tema qué tan impactante para que haya más asistencia. Pero sí es buena la participación. Los de estudio, a partir de estar en el museo,
muchos de los temas que no tratábamos tenían que ver con memoria, y ahora tratamos mucho más los temas como memoria como un punto fundamental de las tareas que tenemos como círculo de estudio, es decir, no olvidar, recordar siempre, hacer trabajos de memoria colectiva, hablar de memoria colectiva, hablar de los casos históricos, no dejar y no perder de vista todos estos, y también no perder de vista los movimientos que se han dado a partir de lo que incluso este museo un poco, o un mucho más bien, tienen como razón de ser, ¿no? Que es los movimientos sociales como Ayotzinapa, ¿no? Que hemos sido totalmente, bueno, ha sido uno de nuestros temas principales porque nos parece importante mantener en la idea colectiva lo que sigue sucediendo, la injusticia que se sigue cometiendo día a día, ¿no? No es la injusticia del 26 de septiembre, sino la constante, la que día a día pasa. Entonces, pues nos ha cambiado totalmente. Los desaparecidos, la guerra sucia, sobre todo los desaparecidos, lo de Ayotzinapa, pero no solamente de México, sino de Centroamérica, por ejemplo. Y temas políticos en general, de ahora las elecciones, economía, por ejemplo, las crisis, de estos temas. Las interesadas, muchas, ya saben que todos los miércoles nos reunimos aquí, todos los miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, hacemos invitaciones, obviamente también por todos los medios hoy a nuestras posibilidades en la jornada, en todos los medios, redes sociales, etcétera. Vamos haciendo redes de solidaridad que nos han permitido que muchas personas se acerquen. Algunas vienen todos los miércoles, algunas vienen pues, seguramente cuando solo les interesa el tema que tratamos. Y ahí voy, los temas que tratamos no son solo de memoria, aunque, insisto, desde que estamos en el museo nos hemos dedicado mucho a estar reflexionando al respecto, dándole difusión a esos temas que incluso se quedan solo en el tema universitario, academicista, y no salen a la luz pública, pero seguimos tocando otros temas, seguimos tocando temas muy importantes, sobre todo de movimientos sociales, ¿no? Sobre gentrificación, mucho sobre minería, sobre el despojo de nuestros pueblos, sobre, bueno, la reforma energética, sobre nuestros recursos. Entonces tratamos de tocar los temas más sensibles para la sociedad, que no solo coyunturalmente se estén tocando, sino en general que estén lastimando a la población, y ver si este espacio termina no solo siendo un espacio de reflexión, sino un espacio amigo, un colectivo que permita también abrazar a nuestros compañeros o compañeras que estén luchando en determinados lugares, y ver de qué manera incluso podemos apoyar desde aquí, no solo como un espacio abierto, de puertas abiertas, sino como colectividad. Pues informar a la gente de lo que sucede en nuestra sociedad de primera mano, es decir, por ejemplo, vienen los padres de desaparecidos, y entonces no es lo que nos cuenta la televisión, el periódico, sino la gente, lo que están viviendo, y esa es información de primera mano. Entonces, tener esa información al alcance, certera, pues nos abre otra perspectiva de lo que está pasando en nuestro país. El sistema es volvernos individualistas, es decir, cada quien sus problemas los resuelve cada quien, y no me importa lo que a ti te pase. Y aquí uno de los objetivos del círculo es decir, no es eso, ese no es el asunto individualista, es la parte colectiva, la parte comunitaria, el hecho de que una situación que se presente nos va a afectar a todos, es una bolita que pega, va pegando a todos. Por ejemplo, decían las madres, ojalá no les pase, pero yo también lo decía, bueno, a mí qué me importa, hasta que empiezo a tener a alguien desaparecido, y entonces me topo y empiezo a activar. Entonces ya no esperemos a eso, precisamente a que nos pase. A mí no me gusta transmitir en vivo los círculos de estudio, porque implica implica que la gente, incluso interesada, que de por sí no es el grueso de la población, la que le interesa sumarse a actividades, ir, venir, sentarse, escuchar a alguien, implica que los hagas estar en su casa, a través de un teléfono, a través de una pantalla, e implica entonces perder
la relación primordial del ser humano, que es la relación cara a cara, y dejar de vernos y saber que al lado mío hay una persona con las mismas inquietudes y dilemas de los que yo también tengo. Entonces, el punto primordial, más allá de aprender algo y de reflexionar algo, es hacer la comunidad a partir de saber que hay tantas otras personas que tienen las mismas inquietudes que yo, y hacer comunidad a partir de estas inquietudes. ¿En qué podemos sumarnos? ¿Cómo podemos incluso solucionar algunas necesidades muy inmediatas? Colectividad nos permite eso, desarrollar la empatía, desarrollar un sistema en el que sabemos que si a alguien le pega algo, nos va a pegar a todos y nos va a trastocar a todos en un momento determinado. Entonces el objetivo del Círculo de Estudios también es hacer esa conciencia y ese también repaso de la historia, ese repaso de la memoria, no perderla, pero además formular acciones desde nuestro ámbito en el que estemos y en las relaciones también próximas. Yo algo que creo es mucho, si yo voy empezando a cambiar mis actitudes, también voy a impactar en los demás. Si yo empiezo a decir, hay que darle importancia a este grito de las madres o de los familiares en busca de sus desaparecidos, y voy compartiendo esta información a mis círculos más próximos, a mis relaciones más próximas, voy a sensibilizarlos y ellos a su vez con los que tengan. Entonces se vuelve como una serie de redes que precisamente esa sería la importancia del colectivo, ¿no? Ir sensibilizando, no necesariamente a todo mundo, pero voy empezando con lo más cercano. Y uno de los grandes ausentes, a excepción de Raúl, ¿no?, es el Politécnico, ¿no? Hay un libro que hizo la UAM, Azcapotzalco, en el 40 aniversario, que se llama 2 de octubre. Es la única reflexión que yo conozco de los compañeros del Politécnico. Para información, yo soy del Poli, ¿no? Lógicamente, la posición del Comité del 68 iba más sobre la búsqueda de la justicia, mientras que la navegación iba en la celebración del 68, ¿no? Esas son las dos perspectivas que yo conozco más sobre el movimiento: valoración y visión sobre el 68. Un tercer aspecto que es muy importante es las instituciones de educación superior frente al movimiento del 68. Yo voy a dar unas cuantas ideas para abrir el debate, pero no sin antes recordar que, bueno, la mesa que nos tocó presentar hoy, que es la de memoria y resistencia, aportes contra una memoria hegemónica del 68, es 23 de mayo, y efectivamente hace 56 años asesinaron a Rubén, a Epifanía, que estaba embarazada, a Enrique, Filemón y Ricardo. También debemos de recordar que hace 11 años secuestraron a Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ellos militantes del EPR. En los dos casos sigue siendo lo mismo, fue el Estado. Pues yo celebro que exista un espacio como este, donde se puede hacer memoria, donde se puede rescatar las vivencias y donde de alguna forma podemos, a través de ese ejercicio de la memoria, no solamente quedar en la anécdota. Pero hablando de México, tenemos esos antecedentes, ¿no? Decía Hidalgo, pero también tenemos a Juárez, ¿verdad? Pero también tenemos ya a Villa Zapata, ¿no?, ¿verdad? Igualmente, en ese proyecto, en esa búsqueda de la felicidad de nosotros, del pueblo, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de la lucha social, ¿verdad? La transformación de la realidad en que vivimos, que es injusta, ¿verdad? Buscando justicia, libertad y democracia.
Voces de colores. Cada quien su tono.